colegialidad episcopal y el rol del Papa en la Iglesia. Entonces, eh, esto es una óptica, como decía Casto, en cuanto a términos generales de la colegialidad, es, es evidentemente bíblica, pero el documento parte desde la tradición católica, ¿no? Para ellos debe ser eh, diferenciable entre el ministerio salvífico y el ministerio jerárquico, ¿no? Entonces, para ellos es diferenciado, ¿no? No como, como dentro del protestantismo, que digamos que de labios para afuera, todos somos sacerdotes, pero en el interior, pues ustedes saben que se maneja mucha jerarquización dentro de la iglesia, dentro de las mismas denominaciones, así se quiera negar, ¿sí? Y se diga que no, se maneja. Pero entonces, para estudiar esta parte de la eclesiología en cuanto a la conformación de la colegialidad, necesitamos entender un poco su naturaleza, la estructura y cómo se fundamenta. Mm, son dos partes fundamentales de de este aspecto que vamos a estudiar, es otra vez la colegialidad y el papel del Papa, ¿no? Entonces, eh, podemos pensar un poco en la definición y el origen de esta colegialidad, ¿no? Y, esperen un momento ya. Entonces, es el principio por el cual los obispos, como sucesores de los apóstoles, forman un cuerpo o colegio que se remonta al colegio apostólico original, es decir, a los 12 apóstoles escogidos por Cristo. Esto significa que los obispos no ejercen su función de manera aislada e independiente, sino en comunión con el Papa, quien es el sucesor de Pedro. Ya en el aspecto teológico, la colegialidad episcopal no se presenta entonces como una simple unidad administrativa, ni un grupo con poder delegable, ¿sí? Como se hace en las asociaciones civiles o sociales. El Concilio Vaticano II, en su documento Lumen Gentium, pues ustedes lo van a poder acceder ahí en el documento, en donde el ser consagrados al oficio pues de los pastores de los pastores por las diócesis, de esas diócesis individuales, y da la posibilidad de actuar en unidad dentro del colegio de obispos. Y ahí es donde se da la figura del Papa como cabeza. ¿Mm? Ah, por ahí en el documento aparecía San Cipriano, y él va a decir que el obispo está en la iglesia y la iglesia está en el obispo, ¿no? Entonces ahí da esa conexión entre pues la iglesia y la feligresía. Mm, Definamos un poco lo que es la colegialidad, ¿no? Y en el Vaticano II, otra vez en el Lumen Gentium, lo profundiza y dice que así como por disposición del Señor, ahí creo que hay una equivocación ahí, del San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, de igual modo se unen entre sí el romano pontífice, o sea, el Papa, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. Ya la más antigua disciplina, conforme a la cual los obispos establecidos por parte de todo el mundo comunicaban entre sí y con el obispo de Roma por el vínculo de la unidad de la caridad y de la paz, como también los concilios convocados para resolver en común las cosas más importantes. Esto es lo que nos va a decir eh, lo que es la colegialidad en el Concilio Vaticano, ¿no? Esta comunión de los obispos bajo la autoridad del Papa y en ese carácter sacramental y espiritual, ¿no? Mm, Ellos tienen un carácter sagrado, ¿no? Cada obispo, al ser consagrado, es considerado sucesor de los apóstoles en esa virtud del sacramento de la orden que se les da. Esta sucesión no se basa en una elección individual, sino en una transmisión espiritual y teológica en donde sale de los apóstoles en última instancia de Cristo.
De esta manera, el documento, pues, si ustedes lo pudieron leer, explica que el episcopado tiene un origen divino y no meramente institucional. ¿Cuál es la función entonces de este colegio? La sucesión apostólica se entiende de manera colectiva, donde los obispos constituyen un único colegio que representa y actúa en la Iglesia Universal. A diferencia de una organización secular, el colegio de los obispos no puede actuar sin el consentimiento del Papa. ¿Sí? Esta es esta configuración asegura que la Iglesia se mantenga entonces unida, también guiada por principios humanos, ¿no? No solo por estos principios humanos, sino también por una guía divina. Entonces, en donde se pretende la unidad de la fe y del servicio, ¿no? Esto es lo que ellos proclaman dentro del colegiado. Y hay una diferenciación, ustedes van a encontrar ahí en las preguntas y lo que expone el autor en cuanto a esa diferenciación entre un colegio civil o un colegio eh, donde sus asociados hacen parte de esta asociación, redundando, y la diferencia con el colegio papal, ¿no? Con el colegio episcopal. ¿Cuál es el rol y la primacía del Papa? ¿Sí? Eh, Ustedes lo pudieron ver, el Papa se destaca como el sucesor de Pedro y tiene una posición única de liderazgo dentro de la colegialidad. Aunque los obispos tienen autoridad en sus propias diócesis, el Papa posee una autoridad universal. Entonces esto le permite una cohesión en la iglesia y no es simplemente primero entre iguales, sino que su función se distingue por el ejercicio de la autoridad suprema y universal sobre pues toda la tradición católica. ¿Cuáles son las funciones del Papa como cabeza de ese colegio? Entonces, otra vez, según Lumen Gentium y otros documentos del Vaticano II, el Papa tiene la potestad de actuar solo en un conjunto, solo o en conjunto más bien, con el colegio episcopal. Esta autoridad incluye el poder de atar y desatar, la autoridad misma que se le dio a Pedro en estas cuestiones doctrinales y disciplinares, siendo la figura pues principal a quien se le dio las llaves del reino. Esto es pues la base teológica. Entonces, hay una primacía papal, hay una función de esa unidad, hay una base bíblica y esta autoridad única. Mm, Hay unas manifestaciones, ¿no? de esta colegialidad, ¿no? Entonces, los concilios ecuménicos representan la máxima expresión de la colegialidad episcopal, ¿no? Ustedes recuerdan el Concilio Vaticano I, el segundo, por ejemplo, para ellos tuvo un impacto muy significativo en la iglesia moderna, ¿no? El Concilio Vaticano II. Eh, entonces hay una diferenciación. Entonces, concilios ecuménicos, conferencias episcopales, sínodos, pero pues en donde se busca una unidad en esta diversidad. Mm, Todo esto, pues dentro de la tradición católica, lo que se busca es un impacto en la misión de la iglesia, ¿no? En estas expresiones, eh, lo que busca es eh, que su impacto en estas implicaciones prácticas de esa colegialidad sirvan para la expansión del reino de Dios, ¿no? Entonces, para una comprensión integral, se necesita profundizar el estudio de esta rama dentro de la eclesiología. Y pues, eh, dentro de esas expresiones, como lo hemos visto, pues es una unidad en la diversidad, ¿no es cierto? Eh, También es una em, coherencia doctrinal, una respuesta global y un testimonio efectivo, ¿no? Entonces, esto en cuanto a ese impacto que se quiere dentro de la tradición católica. Ya a manera de conclusión, esta colegialidad episcopal presenta entonces un aspecto y la importancia. Entonces, a manera de síntesis y de resumen, podemos ver que lo que busca la colegialidad episcopal
es la unidad en la diversidad. El papel del Papa, guía y autoridad. El estudio de la eclesiología, la comprensión integral de la Iglesia. Y em, lo que buscamos dentro de la misión de la Iglesia es ese testimonio y la evangelización.